Uno de los tópicos más intensos en cuanto a un debate de temas de Dragon Ball siempre va a ser el tratar de dilucidar los límites o hasta dónde serán capaces de llegar realmente Goku, Vegeta o alguno de los personajes más poderosos de la franquicia al momento de terminar definitivamente su historia. Muchos dicen que quedarán como los más poderosos, teniendo aún así ciertas limitaciones, mientras que otros se decantan por el pensamiento de que estos en algún punto de su vida alcanzarán algo cercano o parecido al poder infinito. Tomando en cuenta esa bifurcación en cuanto a perspectivas futuras, trataremos de idealizar realmente en primera instancia qué es el poder infinito. Siendo uno de los precursores en el dogma de los poderes destructivos a niveles masivos, Dragon Ball realmente ha dejado una marca casi imposible de borrar siempre que se debate en cuestión de franquicias o metaversos más poderosos. Recordemos que estos debates no se centran solo en los protagonistas, sino también en todo el lore de la historia como tal. En muchas franquicias fuera de Dragon Ball, la idea del poder infinito se ha tratado de implementar, dejando así la historia que se trate como inalcanzable en cuanto a poder. Sin embargo, el poder infinito en un todo es un concepto extremadamente simple, pero a la vez bastante complejo de explicar. Es por ello que el decir que en cuanto a Dragon Ball, el que Goku y Vegeta casi seguramente alcancen el poder infinito es algo que seguramente escape de la realidad. No solo porque sería bastante complejo el entender el cómo llegarían a ese punto, sino además por el cómo afectaría a la historia posteriormente. Pero para ello planteemos el concepto general de lo que es en una historia ficticia el poder infinito. Tal cual como muchos otros conceptos complejos como el de los viajes en el tiempo, el poder infinito es un tópico que al no ser tangible en la realidad puede interpretarse de manera distinta según la percepción de quien lo maneje. No es lo mismo hablar de poder infinito en versos como Marvel o DC que en Dragon Ball. Sí, el concepto en un todo puede ser el mismo, poder o capacidades sin limitaciones, pero el cómo está constituido cada metaverso es lo que hace que el concepto de poder infinito sea mayor, menor o más o menos entendible. Como lo dije, todo depende de quién lo maneje y cómo lo haga. Al ser la ideología por defecto de Dragon Ball, el poder infinito en este caso tendría que basarse lógicamente en cuanto al poder físico, es decir, poder de pelea infinito. Sin embargo, hay algo que seguramente podría sonar loco y es que este concepto de poder de pelea infinito en cuanto al concepto general de este tópico es un pensamiento que nerfea dicha ideología. Esto debido a que se limita a solo incrementar sin limitaciones el poder físico, más no todo lo que trasciende más allá de ello. Es en este aspecto en donde yo siempre consideraré que el concepto de Zeno-Sama como dios del todo es una implementación perfecta para un universo como el de Dragon Ball, un universo que se rige por el poder de pelea y con el deseo de superación constante de cada uno de sus protagonistas. A lo largo de los años hemos visto que por más que llegue un enemigo que parezca genuinamente invencible, Goku y sus amigos siempre se las arreglan para poder superarlo. Naturalmente esto podría pasar con los dioses de la destrucción y aunque suene loco con los mismos ángeles, todo esto si le das el tiempo suficiente. Si bien los ángeles poseen habilidades fuera del entendimiento de cualquier mortal como el de revertir el tiempo o hacer y desaparecer cosas de la nada, son seres que tienen poder físico, algo que los hace vulnerables a la escala de poder. En este caso Zeno-Sama está exento a dicha escala puesto que no es un personaje con poder físico, esto hace que lógicamente descartemos de manera inmediata que en algún momento se pueda superar. Esto siempre que no haya un igual o superior a él, pero siempre respetando la forma en la que representa su poder infinito. Toriyama cubre sus espaldas cuando hace de Zeno-Sama un personaje físicamente inalcanzable, pero nuevamente es solo una parte o concepto del poder infinito, ya que en este caso Zeno-Sama también nerfea dicha ideología. Aunque Zeno-Sama es el dios del todo, este solo rige el momento de la historia o del tiempo en el que exista, no es el dueño del todo debido a que no tiene una percepción dominante del tiempo, dado a que pueden existir millones de Zeno-Samas distribuidos en las millones de líneas temporales creadas y por crear. Puedo entender además que esto podría regirse más al concepto de la omnipresencia y la omnisciencia, pero en un todo la omnipotencia abarcaría todo eso. Esto hace que de momento el poder infinito en Dragon Ball no exista. Quien más se acerca a ese escaño existencial sería Super Shenlong, debido a que este puede conceder todo el concepto de poder infinito si alguien se lo pidiera. A palabras del mismo Champa, este dragón no posee limitaciones, aún así parece que posee la misma para que Zeno-Sama, al poder existir uno en cada línea temporal alterna y no regir en todas ellas. Como lo dije, el concepto de poder infinito es bastante simple, ya que se basa en un poder sin limitaciones que trasciende el tiempo, espacio y mortalidad. Sin embargo, el plantearlo en un personaje es complejo incluso para un genio como Akira Toriyama. En Dragon Ball solo hemos visto ramificaciones o partes del poder infinito, más no este en su estado completo. No obstante, como lo dijimos hace un momento, seguramente a muchos les sirva solo el concepto de poder de pelea infinito. Limitándonos a este aspecto, en este caso, ¿existe el poder de pelea infinito en Dragon Ball? Quien más se asemeja a este estado es el gran sacerdote. Sin embargo, no podemos asegurarlo, en ningún momento esto se ha dicho de manera textual, sino que solo se nos ha nombrado como el ser con el poder de pelea más alto de todos.
Además, Whis explica que posee la versión del Ultra Instinto más avanzada, pero no especifica si es el límite o el estado máximo del Ultra Instinto. Si el Ultra Instinto aún en el caso de Daishinkan puede ser mejorado, eso quiere decir que aún no posee la omnipotencia en cuanto a poder de pelea, y conociendo el concepto de mejora infinita del Ultra Instinto, la técnica sí puede ser infinita, mas no el poder de quien la posea. Con todo esto sobre la mesa, ¿existe el poder infinito en Dragon Ball? La respuesta aparentemente es un no, esto pues no se ha mostrado a alguien con estas características. Muchos siguen pensando que seres como Broly puede que sí tengan dicha capacidad, pero esto es falso. Broly puede mejorar infinitamente, pero esto lo puede hacer cualquier mortal. De hecho, eso es lo que hace que al principio de Dragon Ball el maestro Roshi muera usando el Mafuba contra Piccolo Daimaku y en la actualidad pueda evadir incluso ataques de uno de los seres más poderosos de todos los universos. Mejorar infinitamente es posible hasta que tu limitada mortalidad te lo permita. Seres como los Saiyajin, o más específicamente Broly, solo tienen una absurda ventaja sobre los demás mortales en cuanto a poder de mejoría. Pero ¿qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que el poder infinito sí existe en Dragon Ball o piensan lo mismo que yo? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Y sin más que decir, les habla Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.